Hermanos, les tengo que comunicar algo. Vamos a pasar de ser una iglesia profética a ser una iglesia apostólica y profética. Les voy a contar al respecto de eso en 10 minutos, pero voy a predicar de esto probablemente el domingo. Lo profético, tener profetas en una iglesia no me transforma en una iglesia profética. ¿Sí? Tener un apóstol en una iglesia no me transforma en una iglesia apostólica, sino el derramar de lo que los profetas cargan y lo de lo que el apóstol carga. Quiero hablar eso. ¿Qué es ser una iglesia profética? Por ejemplo, demos el ejemplo de una enfermedad. ¿Qué hace lo profético? Ve las causas de la enfermedad. Ve la estrategia para que la enfermedad desaparezca. Ve las cosas que evitan o que están alimentando la enfermedad. Pero ¿qué hace lo apostólico? Destruye la enfermedad. El Señor me dijo hace tiempo, una cosa es ver un problema, otra cosa es tener autoridad para cambiar esa situación. Con lo profético podemos ver por qué una familia funciona mal. Proféticamente Dios nos revela que el papá de la casa tiene este problema que es de la herencia y del maltrato intrafamiliar. Otra cosa también, la mamá porque tuvo un trauma y desconfía del papá por algo del pasado. Los hijos porque tienen una herencia del abuelo. Lo profético revela y desnuda la raíz del problema. Pero lo apostólico tiene autoridad para que las cosas cambien. No sé si me explico. ¿Sí? Los profetas anunciaban a Jesús que iba a venir. Y ahí apareció el apóstol, Jesucristo, cambiando la humanidad. Pero, ¿qué es ser un apóstol? ¿Qué es ser una iglesia apostólica? Una iglesia que tenga apóstoles no quiere decir que sea una iglesia apostólica. ¿Qué transforma a una iglesia en apostólica? Y me habló el Señor. El nivel de muerte. Una iglesia apostólica es una iglesia donde la gente ha muerto. Y quiero ir rapidito, porque estoy a 1 Corintios 4. Dice, respecto a los apóstoles, así que considérenos todo hombre como servidores, siervos y administradores de los misterios de Dios. Ahora, ¿quién? Bien, se requiere que el administrador sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por un tribunal humano, y ni siquiera yo me juzgo. Esto dice Pablo como apóstol, porque aunque de nada se me acusa mi conciencia, no por eso soy justificado, pues el que me juzga es el Señor. Así que no juzguen nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual sacará lo oculto de las tinieblas y pondrá manifiesto las intenciones del corazón. Entonces la alabanza le vendrá a cada uno. Pero estas cosas, hermanos, las he aplicado en figuras a mí y a Apolos, por causa de ustedes, para que nosotros no aprendáis a sobrepasar lo que está escrito. Y dice en el 4:9, porque pienso que Dios nos ha exhibido a los apóstoles como a los últimos, como a sentenciados a muerte, pues somos un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Mire, dice que los apóstoles son un espectáculo para el mundo, porque son lo último, dice luego, nosotros somos necios por amor a Cristo, ustedes son prudentes en Cristo, nosotros débiles, ustedes fuertes, ustedes honorables, nosotros sin honor. Hasta este momento padecemos hambre, sed, vestimos harapos, somos golpeados, deambulamos de sitio en sitio, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos.
siendo maldecidos, bendecimos, siendo perseguidos, soportamos, siendo difamados, consolamos. Hasta ahora hemos llegado a ser la escoria del mundo, el desperdicio de todos. No les escribo esto para avergonzarles, sino que les amonesto como a hijos míos, porque pueden tener 1000 maestros en Cristo, pero no tenéis muchos padres, porque en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto ruego que me sigáis imitando. Por esto mismo os envié a Timoteo, amado y fiel en el Señor. ¿Qué es un apóstol? Es un tipo que es un espectáculo para el mundo. Es alguien que cuando es difamado, bendice, que cuando es perseguido, tolera. Es una persona muerta al ego. Dice, somos la escoria del mundo. ¿Qué es una iglesia apostólica? Una iglesia que no tiene ego. Gente que no tiene ego. Gente muerta al ego. Entonces el Señor me dijo, Sol de Justicia va a pasar de ser una iglesia profética a ser conocida como una iglesia apostólica. ¿Qué es una iglesia apostólica? Una iglesia que envía gente a distintos lugares. Eso viene porque dice, os envié a Timoteo, pero eso lo dice al final. Primero, ¿qué viene? La muerte al ego. Pablo dice, nosotros somos débiles, ustedes fuertes. Porque si a Pablo alguien le veía un error, decía, este apóstol es débil. Pero si a un cristiano se le ven todas las virtudes de Pablo, se dice, wow, tremendo cristiano. Entonces, la balanza estaba desproporcionada, ¿no es cierto? Y decimos, en sacrificios, deambulamos con harapos, somos golpeados, deambulamos de sitio en sitio, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. O sea, hay un nivel en que la obra de Dios, en que lo de Dios te sumerge tanto que tú trabajas para eso, incesantemente en la obra. Entonces el Señor me habló de que íbamos a tener una muerte al ego en lo que venía, una muerte al orgullo, y que el Señor, Pablo dijo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, con toda señales, prodigios y milagros. Señales, prodigios y milagros. Amén. La pregunta es, ¿esas son señales de un apóstol? La revelación de una iglesia apostólica es que tiene toda la autoridad para hacer todos los milagros, todos los prodigios, todas las señales. Pero eso viene con la muerte al ego. Entonces, una iglesia apostólica es gente muerta al ego. Estamos muertos, muertos al ego. ¿Me explico o no? Porque ahí se puede mover el Espíritu Santo. Doy un ejemplo. Hoy día David recibió una palabra del Señor, él oró, la preparó y de repente yo le digo, David, tengo que dar yo una palabra antes. Y David no pone ningún problema. ¿Me explico? Pero si David dijera, es un ejemplo, que no es así, pucha, yo tenía algo preparado, me siento pasado a llevar, el Espíritu no se puede mover como él quiere. ¿Por qué? Porque cuando él se va a mover como él quiere, sabe que si él rompe el esquema de la reunión o desordena la iglesia por completo, la gente va a empezar con crítica, con enojo, que me siento pasado a llevar, que esto acá, que no me siento comprendido, que no me siento valorado, que hicieron esto y no me consideraron. ¿Me explico o no? El ego. Entonces el Espíritu Santo dice, no me puedo mover en libertad porque hay mucho ego. Y si me muevo, voy a generar división. ¿Me explico, no? Entonces el Espíritu no se puede mover en plena libertad. Y dice, me limito a hacer una pequeña obra. Pero Él me dice, quiero hacer una gran obra. Quiero hacer algo con toda señal, prodigio y milagro.
Y esto va primero para mí. Pero ¿qué tiene que ocurrir? Morir al ego. Y esa es la llave. Somos una iglesia profética, lo mantenemos. No es que renunciamos a ser proféticos, pero ahora sale lo apostólico. A veces los papás saben qué les pasa a sus hijos, revelación profética, pero no pueden, por medio de consejos o de oración, cambiar a sus hijos para bien, no para controlarlos. ¿Por qué? Porque hay una revelación profética, pero no hay una revelación apostólica. ¿Qué tiene un apóstol? Muerte al ego. Filipenses 3:10. Pablo dice, las cosas que para mí en mi vida, 3:7, con esto voy terminando, Davidcito. 3:7, las cosas que para mí eran ganancia son pérdida por amor a Cristo. O sea, todo lo que yo valoraba en mi vida, renuncio a eso por amor a Cristo. ¿Y qué me queda? Y considero todas las cosas como pérdida por algo superior, que es conocer a Cristo, mi Señor, por el cual perdí todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. O sea, todo lo que para mí en la vida valía, renuncié a eso para tener algo superior, una mayor revelación de Cristo y ser encontrado en Él, no teniendo mi propia justicia, la de los hombres, que procede de la ley, sino una justicia por la fe, la justicia de Dios basada en la fe, para conocerlo a Él, el poder de su resurrección. Imagínense, el poder que cambia lo muerto por lo vivo, todo lo muerto en nosotros. Y dice, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. O sea, Pablo dejó todo por una cosa, conocer a Cristo, tener el mismo poder con el que Él resucitó y para padecer sus padecimientos. Si tú me dices, déjalo todo, Patricio, por la gloria de Dios, el poder y el amor de Dios y el gozo de Dios, todos decimos amén. Pero si Cristo me dice, renuncia a todo para padecer lo que yo padecí, yo digo, ¿qué clase de gloria es esa? La gloria de Dios está incompleta si es solo placer. También tiene que ver con sus padecimientos. ¿Y cuáles son sus padecimientos? No tener donde recostar nuestra cabeza. Y todos vivimos eso. No tener donde tener una idea de Dios, algo de Dios, y querer transmitírsela a otro y la gente no prende. O el pastor no prende. Yo a veces puedo no prender frente a una idea que Dios tocó y ardió en tu corazón. Pero es porque yo no tengo que prender. Eso tiene que encender tu corazón y transformarte a ti en un hombre empoderado en esa visión. Y ejecutar esa visión en el cuerpo de Cristo. Y así toda la plenitud de Cristo se desarrolla en el cuerpo. ¿Cuáles son sus padecimientos? La incomprensión familiar. ¿Cuáles son sus padecimientos? La traición. ¿Cuáles son sus padecimientos? Morir a la carne, morir a los sueños, por el sueño de Dios. Pablo renunció a todo lo que era ganancia por padecer esos padecimientos. Tomar la cruz y seguirle. ¿Qué me dijo el Señor? Me dijo, Sol de Justicia va a pasar ahora de ser una iglesia profética a ser una iglesia apostólica. ¿Qué es apostólico? La muerte al ego. Amén. Y eso nos va a llevar a un nuevo nivel de autoridad. Dígalo ahí. La muerte me lleva a un nuevo nivel de autoridad.
Una iglesia puede tener 5 profetas, los profetas más visionarios de la tierra, y la iglesia puede no ser profética, porque la gente no sueña, los profetas no imparten, sino que se quedan ellos con el don, la iglesia no se desarrolla en el don. Entonces, tener profetas no implica ser una iglesia profética. Una iglesia apostólica no es la que tiene un apóstol de cabeza, es una iglesia donde el apóstol está muerto al ego y donde la gente de la iglesia está muerta al ego, como dice Primera de Corintios 4, la muerte al ego. Amén. Eso lo quería hablar, lo voy a predicar el domingo. Yo no sé qué va a predicar David y espero que esto pegue respecto con y no aguarle lo que el mensaje que el Señor le había puesto en su espíritu. Así que, amén, ¿cuántos están contentos? Estamos en la más grande transición que hemos tenido como iglesia. Davidcito. Gracias, Patricio, por esa introducción. Es, es chistoso porque justo hoy día iba a hablar acerca de la muerte y con Pato no habíamos hablado nada y todo surgió porque hace un par de días atrás tuve un sueño donde veía a Pablito Castillo y él me decía en el sueño, se acercaba y me decía, David, el miércoles tienes que hablar acerca de la cruz, del morir. Y fue como, y yo en el sueño como que le decía, pero ¿por qué? Quizás es un tema que ya hemos hablado, quizás hay que hablar de avivamiento. Y yo me cuestionaba en el sueño eso. Así que fui obediente, aunque en el sueño no lo entendía. Así que ahí Pablito apareció en mis sueños a exhortarme. Así que yo le doy gracias al Señor por eso. Le damos la bienvenida a los hermanos que se están conectando. Creo que estas cosas hacen que la iglesia de Cristo evidencie que el espíritu es el mismo. O sea, lo que Dios le habló hace 5 minutos a Patricio antes del culto, lo que él me habló hoy día en la tarde, lo que él me habló en el sueño. O sea, no hay tiempo que limite a Dios, no hay forma que lo limite. Así que de partida eso, glorioso. Y yo creo y siento en mi espíritu que al finalizar el mensaje que tampoco es muy extenso, porque es bien corto pero preciso. Después vamos a ministrar esta palabra para que el Espíritu Santo haga evidenciar estos espíritus que están en nosotros y que influencian para tener egocentrismo, para traer división al cuerpo, para traer traición. Y le vamos a pedir al Espíritu Santo así de manera bien salvaje, que como Él es, así de tierno y salvaje, que el Espíritu Santo, que evidencie eso en nosotros. ¿Por qué es necesario que Dios lo evidencie? No porque yo quiera ver mi carnalidad, porque es fuerte ver cuando Dios te dice, oye, esto, eres así, eres asá, hay esto en tu corazón, hay esto en tus ojos, hay esto en tus manos, etcétera. Pero es importante porque, como decía Patricio, lo que él nos comentaba, a veces nos enfocamos esta carnalidad, esto que puede surgir de nuestro corazón, de egocentrismo, hace que nos enfoquemos en que los demás cambien, en que todos cambien, es que la iglesia cambie, es que los ministerios cambien, es que el pastor cambie, es que mi esposo o mi esposa cambie, en que mis familiares cambien. Pero hemos caído en la trampa de darnos cuenta de que todos tienen que cambiar, pero Dios nos dice que nosotros somos los que tenemos que cambiar. No es buscar que mi esposa cambie como, no, yo tengo que cambiar. Y solamente eso puede ser posible cuando hay pureza en nuestro corazón. No hay otra forma, sino es como un círculo vicioso de que siempre es lo mismo. Todos tienen la culpa, todos me... ¿Te fue el audio, Davidcito? ¿Ahí? Sí.
Ah, ya, lo pasé a llevar sin querer. Entonces yo les quiero hablar, como decía Patricio, acerca del morir. Y el Señor me dio solamente 3 versículos para poder plasmar esto. Y el primero, para entender un poco acerca de la muerte o del nuevo pacto en Jesucristo, porque estamos bajo este nuevo pacto, en Hebreos 8:10. Ahí para si lo quiere buscar, lo voy a leer. Y esto el Señor me lo hablaba para entender de manera, obviamente el nuevo pacto tiene muchas aristas, pero, pero Hebreos 8 nos plasma un poco hacia dónde va este nuevo pacto. Hebreos 8:10 dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Entonces, cuando el Espíritu Santo me hablaba acerca de Hebreos 8:10, me está diciendo que esta es una de las cosas que va a haber en el nuevo pacto, cuando Jesucristo vino, murió, resucitó, y desde ahí en adelante esto iba a empezar a surgir en su pueblo. Que las leyes de Dios ya no van a estar como antes escritas quizás en piedra, sino que ahora Dios está diciendo: ahora en mi nuevo pacto, cuando Jesús muera y resucita de los muertos, ahora ya no va a estar externamente, sino que ahora las leyes de Dios estarán en tu mente, en mi mente, y estarán escritas en tu corazón. O sea, eso ya está en nosotros. Es algo que la palabra de Dios dice que ya está en nosotros, que el nuevo pacto, su promesa o el cumplimiento de eso es que ya no, las leyes de Dios, lo que dice Dios ya no va a estar externo a nosotros, sino que ahora va a estar en nuestro espíritu, va a estar en nuestra mente, va a estar escrita en nuestro corazón. Pero cuando yo decía eso, ya, súper, me parece estupendo, glorioso. Ahora está, las leyes de Dios están con este nuevo pacto. Cuando Jesús muere, va a estar en mi mente y en mi corazón. Pero, ¿por qué siento yo, no sé si a usted le ha pasado, que a veces no vivimos como esa plenitud de lo que Dios está diciendo, de lo que Él ya escribió en nuestro corazón, de lo que ya está en nuestra mente? ¿Por qué no vemos un fruto de eso? Porque a veces sabemos, la Biblia dice tal y tal y tal cosa, pero ¿por qué no las vivo? ¿Por qué no las siento? ¿Por qué no vibro con eso? Entonces, cuando yo me hacía esas preguntas, yo estaba orando y el Señor me da Filipenses 2 del 1 al 8. Yo estaba orando y el Señor me dice obediencia y me da Filipenses 2 del 1 al 8. Así que quiero que me acompañen rápidamente porque vamos a orar, vamos a ministrar esto y vamos a hacer salvaje, que el Señor exponga todo lo que hay en nuestro corazón. Entonces, en Filipenses 2 del 1 al 8. Entonces vuelvo. La ley de Dios en el nuevo pacto, por la muerte y que Jesús haya resucitado, hace que ahora la ley esté en nuestros pensamientos y esté escrita en nuestro corazón. ¡Wow! ¿Cómo yo uno eso para yo poder empezar a vivirlo constantemente? Y Filipenses dice eso. El subtítulo o el título dice humillación y exaltación de Cristo. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo,
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces yo le preguntaba al Espíritu Santo al principio, ¿cómo yo hago que esto que en el nuevo pacto está en mi mente, en mi corazón, empieza a dar un fruto en mi vida? Que yo vea un avance, que las palabras de Dios que ya están escritas en mi corazón, yo pueda empezar a experimentarla y empezarla a vivir. Y el Señor me habla de obediencia. Y amados hermanos, yo creo que lo que dice aquí su palabra es que la obediencia sí o sí nos va a guiar a la muerte. No hay otro camino. No hay otro camino que uno diga, no, pero es que yo quiero vivir el destino que Dios destinó para mi vida. Lo que Él diseñó, yo lo quiero vivir tranquilito. Como decía Patricio en principio, la gloria de Dios se disfruta, pero también hay una parte de padecimiento que es la muerte, a nuestro ser interior, a todo lo que produce nuestro corazón, lleno de enojo, lleno de ofensa, lleno de envidia, lleno de celo, lleno de pasividad, de falta de pasión, falta de entrega, falta de perdón, de tantas cosas que hay en nuestro corazón. Entonces yo les quería comentar esto, que no hay otro camino en la obediencia de Dios. Si tú quieres ser obediente y quieres caminar obediente en lo que Dios dice de ti, déjame decirte que sí o sí vas a tener que experimentar la muerte. No hay otra forma. No hay otra forma de ser obediente si no mueres. No hay otra forma. Entonces, cuando el Espíritu Santo me seguía hablando acerca de esto, yo decía, oh, Señor, este mes ha sido tan fuerte para mí. Y cuando el Señor me hablaba acerca de la muerte, ahí el Señor me habla en el Salmo 51, del 6 al 12, por si lo quieren buscar, si lo quieren leer. ¿Y por qué con lo que comentaba Patricio? Creo que la única forma de darse cuenta, como lo hizo el rey David, que lo vamos a leer ahora, es que cuando uno llega a la cruz, cuando uno deja que el ser obediente y vamos viviendo esa muerte constantemente en el Señor, llega un punto donde no siempre pasa, pero generalmente pasa, que los afanes de la vida nos empiezan a abrumar, que los afanes económicos, problemas familiares, podemos estar caminando en esa obediencia a Dios y gloria a Dios por eso, pero llega un punto a veces que no nos damos cuenta de que los afanes de este mundo, de cualquier índole, empiezan como a distorsionar nuestra visión y nos empezamos a olvidar de que Dios dice que no hay que murmurar, que la murmuración o hablar mal en contra de mi hermano está considerado como un homicidio, así como tener envidia, tener ofensas, tener celos por nuestros hermanos en Cristo. Ayer leíamos con Tabita en primera de Juan 3, donde hablaba de que nosotros también somos como Caín, que mata a su hermano por cosas que están en el corazón. Entonces es necesario poder llegar a este punto, a que Dios vuelva a ordenar. Entonces David en el Salmo 51 dice, Señor, y vamos a leerlo, dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo
y en los secretos me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Aquí David evidencia de que él tenía la necesidad de que Dios hiciera algo nuevo. En este capítulo, en el Salmo 51, David evidencia de que él sí había experimentado algo de Dios, pero que los afanes de este mundo, que el pecado, que la amargura de su corazón, llegó a un punto de decir: Señor, por favor, crea en mí algo, crea en mí un corazón. Está diciendo: Señor, tengo un corazón, pero crea algo nuevo en mí, porque me estoy dando cuenta que el afán de este mundo, que la envidia, que los celos, que la división, que la murmuración, de todo lo que aflora en mi carne, en mi corazón, en mi ser interior, en mi ser interior me está matando. Entonces, este día, Dios quiere hacer algo nuevo en nuestro corazón. Y Dios está colocando, y por eso ahora vamos a ministrar al Señor y vamos a pedirle al Espíritu Santo que este sea el tiempo, que hoy día mismo se desate en nuestro corazón si hay envidia, si hay división, y no vamos a reprender eso para que se vaya y no nos demos cuenta. No, vamos a pedirle al Espíritu Santo que evidencie, lo que hay en nuestro corazón. Porque si no hay una evidencia de lo que hay en nuestro corazón, jamás vamos a poder experimentar lo que David decía: Señor, estoy harto del pecado de mi corazón, estoy harto de las impiedades, estoy harto de la rebelión de mi corazón. Entonces es necesario que Dios evidencie lo que hay en tu corazón y en mi corazón, para que podamos decir y clamemos al Señor y digamos: Señor, por favor, crea en mí un corazón limpio, renueva todo mi interior, limpia toda la mugre que todavía hay en mí, limpia la envidia que todavía hay en mí. Como les decía en un principio, toda esta mugre que hay en nuestro corazón, porque somos pastores, pero no estamos ajenos a esto. Y no vamos a estar nunca ajenos a esto, porque también somos vulnerables a esto. Pero ¿hasta cuándo? Y lo digo con mucho amor y temor de Dios, pero ¿hasta cuándo vamos a justificar la murmuración de nuestra boca? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar que Satanás contamine nuestro corazón con queja? ¿Hasta cuándo vamos a esperar que todos los demás cambien? Que todos son el problema, que la iglesia es el problema, que los ministerios son el problema, que no me toman en cuenta. Ok, yo como pastor debo morir a esa carnalidad y pedirle más sensibilidad al Espíritu Santo para ver en ustedes lo que Dios ve, porque obviamente no lo voy a ver todo, pero ¿cuál es mi anhelo? Señor, purifícame para ver como tú ves a los hermanos, a quién tú quieres posicionar, a quién tú quieres levantar, y yo ayudarte, Espíritu Santo, a levantar en honor a ti a esa persona, a esa familia, a ese matrimonio, a ese joven. Pero ¿hasta cuándo vamos a esperar que todo sea en el cambio y no nos damos cuenta que mientras esperamos el cambio en todos, nuestro corazón se llena de suciedad, se llena de oscuridad? Nuestro carácter, justificamos nuestro mal carácter
diciendo, no, es que no me tienen paciencia, pero si purificaras tu corazón, si dejaras que el Espíritu Santo purificara tu carácter, tu corazón, la esencia, lo más profundo de ti, ya no colocarías como excusa, es que no me toman en cuenta, sino que te encargarías de purificarte y Dios va a dar testimonio de ti. Entonces, como hablaba Patricio en un principio, este es el día que Dios quiere que muramos a todo de nosotros. Porque el único camino para ser un hijos obedientes es morir. No hay otro camino. No hay otro camino y no va a haber otro camino tampoco. Es necesario que nuestra carne muera para que Él se exalte. Y saben que, como el apóstol Pablo decía, yo me jacto de mis debilidades, porque cuando Dios se manifieste en mí, nadie va a poder decir, oh, sí, lo hice yo, sino que van a ver a Jesucristo glorificarse en esas debilidades. Entonces, este era el mensaje que arde en mi corazón. Pureza, pureza, volvamos a la pureza. Volvamos a la pureza de Dios. Volvamos a ver a las personas con amor, con ternura. Volvamos a ser pacientes como Dios tiene paciencia con nosotros. Volvamos a la esencia de lo puro, de lo puro. Porque teniendo un corazón puro pueden hablar mal de ti, no te pueden tomar en cuenta, te pueden estafar, te pueden golpear, pueden asesinar a un hijo tuyo, a un hijo mío, a un familiar, pero si hay pureza, Dios mismo se encarga de todo lo demás. Si hay pureza, nuestra visión de la vida cambia, nuestra visión de la iglesia cambia, nuestra visión de los pastores cambia, nuestra visión de los ministerios cambia, nuestra visión de la sociedad cambia, todo cambia si hay pureza, porque es Dios mismo entregándote esa esperanza con un corazón puro, pero quieres pureza, quieres ser obediente a Dios, quieres vivir esa plenitud de Dios, muere. Muramos a nosotros mismos, a nuestro egocentrismo, a lo que opinen. Y yo me confieso delante de ustedes, a mí, bueno, yo amo a mis papás, sé que lo hicieron lo mejor posible, y yo sé que una de las virtudes que ellos formaron en mí es ser una persona, como una persona buena, como una persona prudente, eso, como un buen tipo que no se hace problema con nada, un tipo comprensivo que escucha, pero, pero me doy cuenta que de esa virtud que ellos formaron en mí, porque también es parte de ellos, no me di cuenta que era más orgulloso que alguien que externamente era orgulloso, o sea, y mucho tiempo hasta el día de hoy, yo creo que sigo luchando con la falsa humildad, de por ser callado, por hablar de tal forma, de hablar despacio, o sí, escuchar y todo eso, pero al final orgullo, que tarde o temprano contamina mi corazón. Entonces, ¿cuántas cosas hay en nuestra vida? Y también cuando empecemos a ministrar, por interno siento en mi corazón decirle a personas que desaten algo, porque no, yo siento en mi espíritu que es necesario que haya un sacudón para que vivencie los cimientos de nuestra vida. Hay veces que escuchamos una prédica hace unos días con Tabita, y con esto finalizo, que él estaba hablando acerca de la ofensa, y él daba un ejemplo en Haití.
y decía que cuando hubo un terremoto en Haití y destruyó a no sé cuántos edificios, evidenció la corrupción de Haití, de que no se guiaron por las normas de construcción. Entonces tuvo que venir un terremoto para evidenciar que en la política o en la sociedad se estaba robando el dinero. Entonces a veces le pedimos al Señor, Señor, El problema no fue la arquitectura o lo que dije. déjame. Que el problema real que ellos creían o que la gente veía era de que las casas no estaban preparadas para eso. Que eso es lo que produjo el terremoto, porque se perdieron muchas vidas y mucha arquitectura fue destruida. Pero finalmente eso era superficial, porque el real problema del terremoto fue evidenciar que había un problema interno en las políticas de construcción, Sí. que había habido robo, que había habido hurto. Entonces fue necesario el terremoto para evidenciar algo que estaba profundo, que no era superficial simplemente. Sí. Entonces, ese testimonio a nosotros nos marcó porque... ¿Ah? Que aquí mi esposa me está... El de Van Gogh. Ah, ya. Dale, cuéntame. Que también me llamó mucho la atención en esa prédica, que creo que va al caso, que dice que había un joven que era apasionadísimo por las almas, porque él estudió mucho los avivamientos. Y ese joven estaba tan apasionado que decía, papá, quiero conocer a ese Dios, quiero estudiarlo, quiero saber quién es. Pero él fue a estudios bíblicos y no era capacitado para eso, no lo dejaron entrar. Entonces el papá le dijo, mira, quizás es mejor que no estés en el estudio bíblico, pero si en tu corazón te apasiona tanto conocer a Dios, ve y sirve a los pobres. Sí. Y le dijo, anda a una mina y anda a servir a los mineros. Y él dijo, bueno, yo no sé mucho de Dios, de Jesús, pero yo quiero conocer a ese Dios real. Y él fue, y fue un avivamiento brutal en las minas. Dice que se convertían, se sanaban. ¿Y qué hizo él? A cada minero, a cada familia de minero que se convertía, lo llevaba a una iglesia en, no recuerdo si era... ¿En qué país? ¿En qué país era? El tema es que estas son como iglesias cristianas más anglicanas. La cosa es que le dijeron los pastores de ese lugar, y le dijeron, no, ¿sabes qué? No nos traigas más mineros. Y era una multitud de mineros, imagínense, un avivamiento en las minas. Y él le pregunta, ¿por qué no les traigo más los mineros? Porque el estatus socioeconómico de nuestra iglesia es como de un nivel más alto. Y él, en su corazón, por no haber entendido, por haber estado solo también, y por haber guardado la ofensa, se fue a estudiar arte, no predicó más, no habló más de Dios, pero trataba de encontrar a ese Dios real a través de sus pinturas, y este era Van Gogh. Se hizo famoso y conocido, pero por haber guardado una ofensa, detuvo su llamado. Y eso era lo que, porque a mí me impactó mucho pensar que él tenía tremenda pasión por Dios, pero por haber guardado la ofensa, se distorsionó completamente. Sí. Y solamente la ofensa hace que, o la ofensa o lo que hay en nuestro corazón, que quizás pensamos que algo tan normal, es normal para el mundo tener ofensa, es normal para el mundo tener envidia, es normal para el mundo todo lo que pueda aflorar de nuestro corazón, pero para un hijo de Dios que quiere ser obediente a su voz, no es normal, no es un parámetro que tengamos que vivir los hijos de Dios. Ahora, ¿estamos en proceso de perfección? Sí, pero ya no peloteamos hacia el futuro en la transformación de Dios en nuestra vida, sino que nos ocupamos hoy de ese problema. En primera de Juan 3 dice, mire esta parte 14, dice, sin embargo podemos estar seguros
de que hemos sido trasladados de muerte espiritual a vida espiritual, porque amamos a la familia de los creyentes. Una vida sin amor permanece espiritualmente muerta. Todo el que sigue odiando a otro creyente es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna residiendo en él. Así es como hemos descubierto la realidad del amor. Jesús sacrificó su vida para nosotros. Debido a este gran amor, debemos estar dispuestos a dar la vida unos por otros. Y no condiciona solamente al que nos ama. No condiciona solamente al que nos llevamos bien. No condiciona simplemente a aquel que no sé, que tenemos coincidencia en un pensamiento, sino que a toda persona que nos rodea. Dios nos llama a morir para tener vida eterna. Amén. Amén. Así que les dejamos esto que hay en nuestro corazón, que no hablamos desde la autosuficiencia, autorreferencia, sino que hablamos del dolor. O sea, no es algo que está ajeno a nosotros. O sea, con Tabita, bueno, Patricio sabe, Pablito igual, Carlito igual, pero para nosotros estos últimos 2 meses fueron internamente muy fuertes para nosotros, que nos hizo cuestionar muchas cosas, que nos hizo incluso no negar nuestra fe, porque eso jamás va a ser, pero sí fue como justificar la ira de mi corazón, justificar la envidia de mi corazón, justificar la impureza de mi corazón. Entonces no estamos hablando desde que, los pastores todo bien y claro, es fácil decirlo. No, estamos hablando de que duele perdonar, de que duele avanzar, de que duele reconocer de que somos envidiosos, de que duele reconocer que le echamos la culpa a todo el mundo, pero nosotros somos los que tenemos la culpa, que le echamos la culpa a nuestras familias, pero nos duele reconocer que nosotros somos el problema. No es que todos sean el problema, es que todos ven lo mal, es que nos duele reconocer y decir, ¿saben qué? Yo soy el problema. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Dios no quiere encubrir esa herida de tu corazón y dejarla ahí hasta que te cortes la pierna. Él quiere con un bisturí, como decía en la prédica que vimos, y sacar toda esa basura, toda esa herida, y va a doler, pero vale la pena porque Él va a hacer algo nuevo en su corazón y en nuestros corazones. Entonces, antes de empezar a ministrar, Luciana había escrito como cuántas veces, hasta cuánto tenía que soportar, y sabes que, Luciana, yo también sentí en mi corazón 70 veces 7, y Patricio justo lo escribe, y creo que el amor de Cristo no se limita a nuestro corazón orgulloso, no se limita a nuestro corazón que está lleno de ofensa. Si en realidad conociéramos el amor de Dios, amaríamos como Él, seríamos como Él. Y les decimos, duele, la traición duele. Pero ¿qué quiero yo de la traición? ¿Qué fruto quieres tú de la traición? ¿Un cáncer? ¿Un veneno? ¿Un dolor? ¿O quieres de la traición un carácter más humilde? ¿Más mansedumbre? Amén. ¿Qué quieres tú de la prueba? ¿Qué quieres tú ganar de eso? La desconfianza, ¿saben qué? Es tan como el cáncer, es como el veneno que entra en nuestro corazón, tan simple. Guardar un poco de ofensa en nuestro corazón puede costar nuestra vida en Cristo, porque Satanás va a buscar por dónde herirnos, va a buscar por dónde dividirnos, va a buscar, hermanos, si hoy en día usted
lo llegan a amenazar con una pistola y le dicen, dígame dónde está Tabita y dónde vive David o Patricio, porque los vamos a ir a matar y a acribillar. Usted le va a decir porque quizás tiene miedo. A nosotros nos va a doler la ofensa y nos va a doler la traición. Pero ¿saben qué? Yo prefiero amar como Cristo para morir y resucitar con Él, que morir e irme al infierno por un dolor en mi corazón. Porque dice que somos homicidas. Y si somos rápidos en ofendernos, no me consideraron, no hicieron esto conmigo, no me vieron, no estuvieron, no me llamaron. Hermanos, tengo una mala noticia. Les vamos a fallar. Les vamos a fallar porque el único que no falla es el Espíritu Santo. Nosotros queremos dar todo de nosotros, queremos avanzar, estamos tratando de perfeccionarnos, queremos ordenar, queremos avanzar, nos ha costado, pero queremos hacerlo. Pero entre nosotros como hermanos no puede haber murmuración, no puede haber ofensa, no puede haber dolor. No puede haber amargura, un recuerdo. ¿Y saben qué quiere decir todo esto? ¿Por qué salen y flotan en nosotros todas estas cosas? Por falta de identidad en Cristo. Por falta de morir a mí y ser más como Él. A eso se refería David cuando hablaba de la muerte de Jesús, que decía: yo tengo que morir a mí mismo para ser más como Él. Si tú te has ofendido fácil, si tú te molestas rápido, si tú te sientes incomprendido, si tú te sientes que te quieres aislar, todo eso evidencia una fuerte falta de identidad. Y se los digo porque me pasó. Me sentí muy herida, muy atacada, pero el Señor evidenció en mí que ese no era el problema, que la profundidad de la herida, ¿qué había en esa profundidad de esa herida? Falta de identidad. Aún me falta, pero quiero seguir muriendo. Sí, y bueno, antes de darle la palabra a Patricio y empezar a ministrar esto, el Señor va a hacer esto. Va a evidenciar su corazón y mi corazón en lo más profundo. ¿Y saben qué? Va a venir traición. Los van a traicionar. ¿Y Dios qué va a probar de eso? ¿Qué es lo que aflora en tu corazón por la traición? Cuando hablen mal de ti, cuando no te tomen en cuenta, cuando padezcas, es parte de, pero Dios no quiere que nos enfoquemos en lo malo. Él quiere que nos enfoquemos de qué es lo que nace de mi corazón con eso malo. Por eso vamos a desatar y pedirle al Espíritu Santo no que envíe cosas malas, sino que Él evidencie todo lo que hay en nuestro corazón desde lo más profundo, y esto lo hemos hablado muchas veces, pero es necesario volver a decir para que su purificación, para que su santidad, en lo más profundo de mi corazón y de su corazón, hay un cambio y que la gente pueda ver a Jesús en usted. No que la iglesia Sol de Justicia, no, que Jesús, que la gente, que su familia diga: wow, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a ese tipo? ¿Qué le pasó a esa señora? ¿Qué le pasó a ese joven? Que digan: yo quiero de eso, ¿cómo cambió tanto? ¿Por qué? Porque se preocupó de que la santidad de Jesucristo no solo morara
externamente, sino que de que ese fuego de su santidad, que ese fuego de su pureza inundara las intenciones de su corazón, y que cuando ese fuego se enciende en su corazón, su visión de las cosas van a cambiar para siempre. Así que desatamos esta palabra. Esto era lo que sentíamos de parte del Señor. Es lo que el Señor le habló a Patricio y yo sin saber lo que él le había hablado. Pero Dios nos está llevando a esto, a morir, 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 hasta que el Espíritu mismo, o sea, somos transformados de gloria en gloria a su imagen. De eso se trata el morir, y siendo transformados, que nuestra naturaleza carnal se vuelva una naturaleza celestial. Eso es lo que Dios espera de nosotros. No que seamos perfectos, quizás nos vamos a volver a equivocar, pero que esa gloria me vaya purificando, purificando, purificando. Así que esta es la palabra que teníamos para el día de hoy. Le doy, antes de orar, le doy el pase al pastor Patricio. Hoy día en la tarde, o sea, en realidad fue en la mañana, hablé con una persona y fue en base a mi justicia propia, un asunto. Yo dije, bueno, traté esta situación bíblicamente, dije yo. Como el apóstol Pablo, ¿me la puede enviar al chat, la prédica, al chat de Sol de Justicia, más que por acá, por favor? Para que ahí quede registrada y guardada, que después cerramos sesión y desaparece. Y la traté bíblicamente según mis parámetros. Y cuando salí tuve que ir a comprar algo y el Espíritu Santo me dijo, llama a esta persona y pídele perdón. Y yo le dije, yo me saqué la Biblia al Espíritu Santo, yo sabía que era el Espíritu Santo. Y yo le dije, pero el apóstol Pablo actuó así en tal situación. Y era tajante respecto a estos asuntos. Y el Espíritu Santo me dijo, sí. Y Pablo tuvo muchas batallas internas y tuvo que vivir las consecuencias de ser tan tajante a veces, y tuvo esas luchas. Y mis siervos las tienen, pero yo no te llamo a ser como Pablo, yo te llamo a ser como Cristo. Y me dijo el Señor, es tan grande lo que viene, el avivamiento es tan grande, me dijo el Señor, que va a necesitar mucha gracia, porque ustedes saben que por gracia nosotros podemos hacer milagros, ¿no? Porque todo es por gracia, todo lo que hagamos, todo lo que vivimos es por gracia. Me dijo, Patricio, necesitas gracia ilimitada para hacer todo lo que tienes que hacer. Por lo tanto, tienes que derramar gracia. Y voy a generar muchas situaciones de ofensa a tu vida para que por medio del derramar gracia tú también recibas gracia para cumplir el avivamiento. Porque el avivamiento no solo se construye con oración, sino que pese a que oremos, mucha gente ha orado más que nosotros y no ha tenido avivamiento. Es la gracia de Dios detrás de esa oración. Por lo tanto, si derramamos gracia, vamos a recibir gracia. Y me dijo, entonces derrama gracia sobre esta persona, pídele perdón, porque en el fondo yo le dije, no te voy a aconsejar más, hermana. Le dije eso a la persona, no te voy a aconsejar más. Y el Señor me dijo, yo no te dije que le dijera eso. Yo te pido que le ayudes. Y la llamé y hablamos, está todo bien. Y yo le dije, había hablado, yo le dije al Espíritu Santo, bíblicamente calzaba en mi conducta, pero estaba mal, al Espíritu no le agradó. ¿Me explico o no? ¿Y qué quiere decir? Que tenemos que ir a un nivel de humildad como Cristo, no como Pablo, no como Elías, que son siervos de Dios, sino como Cristo. ¿Me explico o no? Y tenemos que todo ir ahí, y yo expongo esto en mi corazón, y hoy día en la tarde también se me juntó con otra situación, y estaba molesto, y llamé a Carlos Sola, porque cuando estoy molesto no me gusta aislarme. Llamé a Carlos Sola, y Carlos Sola me dijo, estás mal, disfruta a Cristo, viene a Cristo, disfruta. ¿Y saben qué? Quiero leer el Salmo 133. Observen cuán bueno y cuán delicioso
Es cuando los hermanos habitan juntos en armonía. Es como el buen aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando estaban en Pentecostés se cumplió esta palabra. Estaban los hermanos juntos en armonía. ¿Y qué descendió? La vida eterna del Espíritu Santo. Amén. En la unidad Dios va a derramar algo poderoso, un gran mover. Amén. Y la palabra que nos dio David hoy día, lo que me habló el Señor, de que el nuevo nivel de la iglesia, una iglesia apostólica, les repito, no es una iglesia con apóstoles, es una iglesia donde hay muerte, muerte, como decía David, muerte al ego. Recién leí ahí en Filipenses, justo donde estaba, no hagan nada, decía, con murmuración ni con discusiones. Y eso es lo que nos manda el Señor, a tener ese corazón. Gracias, David, por la palabra. Y yo les pido algo, que si alguno tiene algo contra su hermano, exponga su corazón, no justificándose, sino exponiendo la planta que Satanás plantó en su corazón, que no era del Señor. Esas son las semillas que Satanás plantó. Amén. Y eso, David, te devuelvo la palabra y les quiero decir algo. En la medida que perdonemos, vamos a ser perdonados. Un cristiano se caracteriza por una cosa, no por cómo habla en lengua, no por cómo profetiza, no por cómo predica, sino la principal característica de un cristiano, un experto en perdonar, un experto en pasar por alto la ofensa. Amén. Amén. Antes de que empecemos a orar, porque siento en mi corazón que algunas personas tienen que orar para desatar esto, me gustaría que la hermana Edita brevemente nos cuente un sueño que ella tuvo, obviamente de lo que se pueda contar, hermana Edita. Sin nombres. Si es necesario, eso, sin que nombres, sea sin nombres. pero esto es para la iglesia. Y hermana Edita, centrarlo en lo que el Señor le explicó respecto al sueño. Quizá más extenso lo vamos a poder contar después en detalle, eso, pero centrado sí, al mensaje esencial del sueño. amén. A ver, ahí hermana Edita. Dele clic al habilitar, sí. A ver. Ahí. Ahí sí, hermana Edita. Hola, sí, tremendo el Señor, como estamos viendo, mis hermanos, les saludo en el amor de Cristo a todos los que se han conectado, los que se están conectando todavía. Ay, estoy como un poco así como extasiada, entonces, ¿cómo empiezo a ver? Sí, la verdad es que el Señor me mostró un sueño tremendo de que Él me llevaba a Ucrania, estaba en ese país y podía ver yo lo que se está sufriendo en ese lugar y muchos cristianos que están, la persecución que ellos están sufriendo y lo que están ellos escondidos, donde se les prohíbe toda clase de sentimientos, de llorar, de gritar, al más mínimo murmullo. Tremendo lo que se está viviendo en ese lugar, y yo veía que la persecución en los cristianos en ese lugar. Y de momento veía yo dos hermanas de Sol de Justicia también siendo en el mismo camino donde yo veía. En un momento empecé a caminar entre ellos, antes de las dos hermanas que les estoy contando. Veía un paisaje muy hermoso, precioso, pero a causa del dolor y a causa de todo lo que se estaba pasando, yo veía un paisaje muy hermoso y empiezo yo a adorar al Señor en ese lugar.
en voz alta, pero ahí, y decía, Señor, suya es la tierra, la magnitud y la magnificencia, todo lo que tú has creado, hermoso, y ellos no lo podían ver ni expresar, era prohibido expresar todo. Entonces ellos me empezaron a mirar, los que veía alrededor, había mucha gente, pero se veía parte de un valle, pero también cuevas escondidos, y me empezaron a escuchar a mí, y a medida que yo iba hablando, ellos empezaron a salir, se ponían de pie, y yo les dije, sabe que si no entienden mi lengua, traten de... pero ellos a la vez es como que en el espíritu ya entendían lo que yo les estaba diciendo. Cuando yo les hablaba, cuando yo les decía, alaben a este Dios maravilloso, Él es el creador de tu vida, y ellos empezaron a repetir, porque yo les decía, repitan conmigo. Y a la primera instancia que yo empezamos fuerte, levantaron la voz, como que se hicieron valientes después de estar escondidos a causa de la persecución, y ellos empezaron también a repetir lo mismo, pero de momento aparece un ejército con armas y empiezan a tirar, a usar sus armas, ¿verdad?, contra todos nosotros. Y veía yo a una de las hermanas de Sol de Justicia que era acribillada y por la espalda. Y yo no entendía todavía qué significaba el sueño. A medida que iba caminando me decía, pero no te detengas a mirar, sino que avanza, avanza. Y esa hermana tenía un niño en brazos, y yo lo tomaba y me era arrebatado el niño también, porque era una persecución. Y yo al ver a mi hermana lloraba mucho y me dolía mucho. Entonces yo decía, Padre, pero no podía tener ninguna manifestación de emoción, ni de gritar, ni de llorar, ni nada, y decir, y ella me dijo, hasta aquí llego, avance usted porque yo no puedo seguir. Y de momento yo tomo su niño y yo avanzo, y el Espíritu Santo me decía, tienes que avanzar. Y después del cerro, había un cerro, porque esto era un valle, pero venía un cerro a un costado, y veo otra hermana de Sol de Justicia que viene bajando, y ella es herida en los pies. Le alcanza una bala en sus pies, y ella gritaba y que le ayudaran, pero yo en el sueño el Espíritu Santo me decía, tienes que avanzar, no puedes mirar ni ayudar a nadie, no podía ayudar a nadie. Y de momento yo veía que era una persecución tremenda físicamente para la iglesia, y después llegaba a unos lugares donde habían unas casas, y habían mujeres de ese lugar con unas vestiduras diferentes a las de nosotros de Chile, y ellas decían, tranquila, te vamos a cuidar a ti, porque ya muchos hombres habían sido acribillados, habían sido muertos. Yo veía todo eso, que caían uno tras el otro, y eran cristianos aquellos que estaban callados, y por hablar ellos iban siendo asesinados. Y cuando yo entro quería entrar a esas casas de refugio porque se veía como un refugio, y veía muchos hombres que estaban ahí adentro, y yo le decía a esa persona, a esa mujer, le decía, yo no quiero entrar, perdón, no quiero entrar porque hay muchos varones. Entonces me decía el Espíritu Santo me dijo, mira, lo que ves, me dijo, son cristianos que están acá callados, están refugiados, y las mujeres los cuidaban, y entre las mujeres se cuidaban, y los hombres estaban ahí guardados, custodiados también, pero escondidos a causa de la persecución. Y de momento yo despierto, y el Espíritu Santo lo que sí me hablaba de traición. Mientras, cuando yo en el caminar veía yo que cuando fue acribillada esa hermana primera con tantas 10 balazos, yo les conté los 10 balazos a su espalda. Y después yo, a causa del dolor de ver esto, yo decía, Señor, empecé a orar, y al orar el Señor me dijo,
hay una palabra traición. Y me decía, así como la persecución que ha venido físicamente a muchos países, hay una persecución espiritual que se está dando a través de todos los países, de la iglesia también de Sol de Justicia. Y me hablaba el Señor de traición. Cuando estaba orando y clamaba al Señor, me dio una visión. Me decía que la traición viene de la avaricia, la codicia, de dones, viene envidia de los ministerios y codicia de tener una familia y codiciar otra familia y la inseguridad. Y también veía yo en visión, después de esto tan fuerte, porque era un dolor muy grande de ver mis hermanos acribillados, de ver de cómo lo veía físicamente, pero en el espíritu después me daba el Señor. Empecé a ver cuando fue la última cena del Señor, cuando estaba con los apóstoles, y esto es muy fuerte, esto es tremendo. Esto es tremendo porque Él dijo, alguien me va a entregar, decía Él, pero Él sabía perfectamente que era Judas el que lo iba a entregar. Pero me llamaba mucho la atención en esa visión y me dice el Señor, mira, me dice, ¿qué dijeron los otros apóstoles? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Este es el tiempo tan difícil y peligroso, mis hermanos, de la traición entre hermanos. Me hablaba también del apóstol Pablo, de peligros que él tenía, de peligro de los naufragios, peligro de los de afuera, peligro en la ciudad. Él, en todo momento él tenía peligro, y también peligro de mis hermanos, de los de mi casa. Entonces el Espíritu Santo me hablaba de traición. Y como Judas traicionó al Señor, él sabía perfectamente que Judas, él tenía esa compasión, él tuvo mucha compasión, y él sabía que lo iba a traicionar. Pero lo que más me llamaba la atención, me decía que juntamente los otros apóstoles y discípulos decían ellos, ¿seré yo, Señor? ¿Y por qué? Porque había un corazón no correcto, como decía el pastor David. Por favor, Señor, cambia mi corazón y sea un espíritu recto. Haz de mí un corazón nuevo y un espíritu recto. Amén. Y eso es el sueño y la visión juntamente, hermano. Amén. Pastor David. Yo voy a comentar algo respecto al sueño, ¿sí? Miren, lo que vio la hermana Edita, y esto es importante respecto a Ucrania, yo siempre digo, las guerras naturales, las guerras espirituales son más fuertes que las guerras naturales, ¿ya? Y los espíritus más fuertes del mundo, más inteligentes, están en la guerra en la iglesia. Ahí está. Entonces lo que ella ve es una guerra en la iglesia, donde la gente no podía hablar, tenía temor, habían cautividades, la gente no podía alabar y había traición, acusación. Por eso veía a estas hermanas caer y todo, porque el enemigo como que lanza esas flechas para que muchos digan, no, yo no puedo continuar el camino de Cristo, o no puedo seguir esta senda, o no puedo seguir este lugar. ¿Por qué? Por ofensas, situaciones así. ¿Me explico? Y lo que ella vio al último, la cena del Señor, y veía avaricia que no era de dinero, era de dones y ministerios, ¿no es cierto? La codicia y la avaricia, hermana Edith. Me va confirmando por audio. Con audio no hay problema, sí. No la quería interrumpir, pero quería aclarar algunas cosas. Que la codicia y la avaricia de dones y de ministerios de otros, la inseguridad y la falta de identidad, yo lo anoté, ¿no es cierto? Falta de identidad también. Eso generaba esta traición en el cuerpo de Cristo. Y eso usted lo puede ver en cualquier denominación, en cualquier avivamiento. Y el Señor le dijo que eso venía también acá a la iglesia nuestra, ¿no es cierto? Que eso iba a ocurrir. Traición y división entre hermanos. Yo lo tomé y yo dije, bueno, que pase lo que tenga que pasar. Pero luego el Señor me habló de que la iglesia tenía que pasar de profética a apostólica. Y que ahí viene la muerte. Si morimos no hay traición. Un muerto no traiciona, un muerto no se divide, un muerto va a un solo lugar, a la cruz.
Entonces el Señor siempre da camino alternativo. Si seguimos el camino de nuestra carne, vamos a terminar divididos, enojados, molestos. Pero si tomamos el otro camino, la otra puerta, ¿cuál es? La cruz. Un muerto no se queja. Entonces el Señor nos está mostrando, dice que junto con la tentación, ¿qué viene? La puerta de salida. Entonces la hermana Edita nos está revelando por medio del Espíritu la tentación, división, enojo, ira, avaricia de dones y de ministerio por la inseguridad. Pero el Señor nos está mostrando la puerta de salida para que eso no pase. ¿Y cuál es? La cruz, la muerte. ¿Se fija que Dios, junto con la tentación que nos manda el enemigo, Dios nos da una puerta de salida? La pregunta es, ¿vamos a tomar la puerta de salida? Amén. Muchos dicen, ay, el mundo va de mal en peor, terrible, mira la guerra, la destrucción, los jóvenes, ahora vi unos videos acá en Chile, volvieron a clases, violencia, una cuestión terrible. Pero el poder más grande que hay en la tierra no se llama odio, no se llama violencia, no se llama rencor. El poder más grande del mundo se llama amor. No hay nada que pueda contra el amor. Amén. Elijamos esa puerta del amor. Gracias, hermana Edita. Yo tomamos ese mensaje profético, pero también entendemos que el Señor nos dio la puerta de salida. Si no ocupamos la puerta de salida, lo de la hermana Edita va a pasar. Y lamentablemente muchos vamos a quedar quizá en el camino, va a haber división y el enemigo va a reinar en ese lugar donde la gente no podía hablar y todo eso. Gracias, hermana Edita, por el sueño. David, dale. Amén. Sí, ahora vamos a orar y les pido que pueda cada uno tener una actitud de humildad. Si hay alguien que lo ofendió, si hay alguien en su mente. El otro día yo oraba con una chica y el Señor me hacía orar hasta por mi papá, que yo siempre digo, Señor, yo te pedí que me ayude a amarlo y a perdonarlo, pero aún ese día el Señor me decía que soltara la ofensa en contra de mi papá. Entonces yo quiero que usted ahí comience a ver qué personas la han ofendido, si ha sentido envidia, si ha sentido por qué esta persona sí y yo no, por qué esta familia sí y yo no, si ha habido un mal comentario, si con alguna palabra usted ha sido un homicida de un hermano en la reunión, o en su mente, en su corazón, incluso un familiar. Yo le pido que seamos intencionales, que no esperemos una palabra profética para ver, Señor, ¿seré yo que tengo que perdonar? No, usted tiene que ser humilde para reconocer que tiene que perdonar, para reconocer que ha fallado, para reconocer que necesita morir. Todos necesitamos morir más. Todos necesitamos morir más. Quizás en su corazón ha pensado, esta persona dice esto de mí, y porque cree que tiene un discernimiento profético, se lo creyó y es una mentira. Wow. Y eso a mí me ha pasado. Es que yo discerní que me miró mal, entonces yo digo que esa persona tiene algo en contra de mí, y solemos hacerlo. Pero Dios no nos mandó a medir a la gente. Así que yo les pido, hermano, si usted ha ofendido a alguien, si hemos ofendido a alguien, si incluso hemos guardado rencor, decepción de nuestros padres, incluso en tu adolescencia, hay veces que el Señor me ha llevado a recuerdos de mi infancia para soltar la ofensa. Si ha sido reciente tu dolor, suelta el dolor. Quizás te sentiste solo, abandonado de tus padres. Quizás hoy te sientes una persona sin identidad. Sí, Patricio, deja de grabar. Vamos a dejar este momento para que sea íntimo.